Capítulo clii de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Como desbarataron los indios mexicanos a Cortés y le llevaron vivos para sacrificar 62 soldados y le hirieron en una pierna, y el gran peligro en que nos vimos por su causa. Como Cortés vió que no se podian cegar todas las aberturas y puentes y zanjas de agua que ganábamos cada dia, porque de noche las tornaban abrir los mexicanos y hacian mas fuertes albarradas que de antes tenian hechas, y que era gran trabajo pelear y cegar puentes y velar todos juntos, en demas como estábamos heridos, acordó de poner en pláticas con los capitanes y soldados que tenia en su real, que se decian Christóval de Oli y Francisco Verdugo y Andres de Tapia y el alferez Corral y Francisco de Lugo, y tambien nos escribió al real de Pedro de Alvarado y al de Gonzalo de Sandoval para tomar parecer de todos los capitanes y soldados. Y el caso que propuso fué que si nos parecia que fuésemos entrando de golpe en la ciudad hasta entrar y llegar al Taltelulco, que es la plaza mayor de México, que es muy mas ancha y grande que no la de Salamanca, y que llegados que llegásemos, que seria bien asentar en él todos tres reales, que dende allí podiamos batallar por las calles de México, y sin tener tantos trabajos y riesgo al retraer, ni tener tanto que cegar ni velar las puentes. Y como en tales pláticas y consejos suele acaecer, hubo en ellas muchos pareceres, porque los unos decian que no era buen consejo ni acuerdo meternos tan de hecho en el cuerpo de la ciudad, sino que nos estuviésemos como estábamos batallando y derrocando y abrasando casas. Y las causas mas evidentes que dimos, los que éramos en este parecer, fué que si nos metiamos en el Taltelulco y dexábamos todas las calzadas y puentes sin guarda y desmamparadas, que como los mexicanos son muchos y guerreros y con las muchas canoas que tienen nos tornarian abrir las puentes y calzadas y no seriamos señores dellas, y que con sus grandes poderes nos darian guerra de noche y de dia, y que como siempre tienen hechas muchas estacadas, nuestros bergantines no nos podrian ayudar, y de aquella manera que Cortés decia seriamos nosotros los cercados y ellos ternian por sí la tierra, campo y laguna. Y le escribimos sobre el caso para que no nos aconteciese como la pasada, cuando salimos huyendo de México. Y cuando Cortés hubo visto el parecer de todos y vió las buenas razones que sobre ello le dábamos, en lo que se resumió en todo lo platicado, fué que para otro dia nota. El lector disimulará que se le interrumpa. El resumen fué poner por la obra el ataque proyectado, como se verá en el autor. Cortés explica los motivos y antecedentes de esta resolución. Pasado esto, yo fice algunas entradas en la ciudad por las partes que solía, y combatían los bergantines y canoas por dos partes, y yo por la ciudad por otras cuatro, y siempre habiamos victoria, y se mataba mucha gente de los contrarios, porque cada dia venia gente sin número en nuestro favor, y yo dilataba de me meter mas dentro en la ciudad, lo uno por ver si revocarian el propósito y dureza que los contrarios tenian, y lo otro porque nuestra entrada no podia ser sin mucho peligro, porque ellos estaban muy junto y fuertes y muy determinados de morir. Y como los españoles vian tanta dilacion en esto, y que habia mas de 20 dias que nunca dexaban de pelear, importunábanme en gran manera, como arriba he dicho, que entrásemos y tomásemos el mercado, porque ganado a los enemigos les quedaba poco lugar por donde se defender, y que si no se quisiesen dar, que de hambre y sed se morirían, porque no ternian que beber sino agua salada de la laguna. Y como yo me excusaba, el tesorero de vuestra Magestad me dixo que todo el real afirmaba aquello y que lo debia de hacer, y él y otras personas de bien que allí estaban les respondí que su propósito y deseo era muy bueno, y yo lo deseaba mas que nadie, pero que yo lo dexaba de hacer por lo que con importunacion me hacia decir que era que aunque él y otras personas lo hiciesen como buenos, como en aquello se ofrecia mucho peligro, habria otros que no lo hiciesen. Y al fin tanto me forzaron que yo concedí que se haria en este caso lo que yo pudiese,
concertándome primero con la gente de los otros reales. Otro dia me junté con algunas personas principales de nuestro real y acordamos de hacer saber al alguacil mayor y Pedro de Alvarado como otro dia siguiente habiamos de entrar en la ciudad y trabajar de llegar al mercado, y escribiles lo que ellos habian de hacer por la otra parte de tacuba, y demas de lo escribir, para que mejor fuesen informados, envieles dos criados mios para que les avisasen de todo el negocio. Y la orden que habian de tener era que el alguacil mayor se viniese con 10 de caballo y 100 peones y 15 ballesteros y escopeteros al real de Pedro de Alvarado, y que en el suyo quedasen otros 10 de caballo, y que dexase concertado con ellos que otro dia, que habia de ser el combate, se pusiesen en celada tras unas casas, y que hiciesen alzar todo su fardaje como que levantaban el real, porque los de la ciudad saliesen tras ellos y la celada les diese en las espaldas. Y que el dicho alguacil mayor con los 3 bergantines que tenia y con los otros 3 de Pedro de Alvarado ganase de aquel paso malo, porque desbarataron Pedro de Alvarado, y diese mucha priesa en lo cegar, y que pasasen adelante, y que en ninguna manera se alejasen ni ganasen un paso sin lo dexar primero ciego y aderezado, y que si pudiesen sin mucho riesgo y peligro ganar hasta el mercado, que lo trabajasen mucho, porque yo habia de hacer lo mismo, que mirasen que aunque esto les enviaba decir, no era para los obligar ganar un paso solo, de que les pudiese venir algun desbarato ó desman, y esto les avisaba porque conoscia de sus personas que habian de poner el rostro donde yo les dixese, aunque supiesen perder las vidas. Cortés, carta III. En lo que se resumió en todo lo platicado fué que para otro dia saliésemos de todos 3 reales con toda la mayor pujanza, ansi los de caballo como los ballesteros, escopeteros y soldados, y que los fuésemos ganando hasta la plaza mayor, que es el taltelulco, apercibidos los 3 reales y los tlascaltecas y de Tezcuco y los pueblos de la laguna que nuevamente habian dado la obediencia su magestad, para que con todas sus canoas se viniesen ayudar nuestros bergantines. Una mañana despues de haber oido misa y nos encomendar Dios, salimos de nuestro real con el capitan Pedro de Alvarado, y tambien salió Cortés del suyo, y Gonzalo de Sandoval con todos sus capitanes. Y con grande pujanza iba ganando puentes y albarradas, y los contrarios peleaban como fuertes guerreros, y Cortés por su parte llevaba vitoria, y asimismo Gonzalo de Sandoval por la suya, pues por nuestro real ya les habiamos ganado otra albarrada y una puente. Y esto fué con mucho trabajo, porque habia muy grandes poderes del Guatemuz, y la estaban guardando. Y salimos della muchos de nuestros soldados muy mal heridos, y uno murió luego de las heridas, y nuestros amigos los tlascaltecas salieron mas de 1000 dellos maltratados y descalabrados, y todavía íbamos siguiendo la vitoria muy ufanos. Volvamos decir de Cortés y de todo su exército, que ganaron una abertura de agua muy honda, y estaba en ella una calzadilla muy angosta, que los mexicanos con maña y ardid la habian hecho de aquella manera, porque tenian pensado entre sí lo que agora nuestro general Cortés le aconteció. Y es que como llevaba vitoria él y todos sus capitanes y soldados, y la calzada llena de nuestros amigos, e iban siguiendo los contrarios, y puesto que hacian que huían, no dexaban de tirarnos piedra, vara y flecha, y hacian algunas paradillas como que resistían Cortés, hasta que le fueron cebando para que fuese tras ellos, y desque vieron que de hecho iba tras ellos siguiendo la vitoria, hacian que iban huyendo dél. Por manera que la adversa fortuna vuelve su rueda, y mayores prosperidades acuden muchas tristezas. Y como nuestro Cortés iba vitorioso y en el alcance de los contrarios por su descuido y porque nuestro Señor Jesucristo lo permitió, él y sus capitanes y soldados dexaron de cegar el abertura de agua que habian ganado, y como la calzadilla por donde iban con maña la habian hecho angosta, y aun entraba en ella agua por algunas partes, y habia mucho lodo y cieno, como los mexicanos le vieron pasar aquel paso sin cegar, que no deseaban otra cosa, y aun para aquel efecto tenian apercebidos muchos esquadrones de guerreros mexicanos, con esforzados capitanes y muchas canoas en la laguna, en parte que nuestros bergantines no les podian hacer daño ninguno,
con las grandes estacadas que les tenian puestas en que zabordasen vuelven sobre nuestro cortés y contra todos sus soldados con tan grande furia de esquadrones y con tales alaridos y gritos que los nuestros no les pudieron defender su gran ímpetu y fortaleza con que vinieron pelear y acordron todos los soldados con sus capitanías y banderas de se volver retrayendo con gran concierto mas como venian contra ellos tan rabiosos contrarios hasta que les metieron en aquel mal paso se desconcertaron de suerte que vuelven huyendo sin hacer resistencia y nuestro cortés desque ansi los vió venir desbaratados les esforzaba y decia tené señores tené recio qué es esto que ansi habeis de volver las espaldas y no les pudo detener ni resistir y en aquel paso que dexron de cegar y en la calzadilla que era angosta y mala y con las canoas le desbarataron é hirieron en una pierna y le llevaron vivos sobre 60 y tantos soldados y le mataron 6 caballos y yeguas y cortés ya le tenian engarrafado 6 ó 7 capitanes mexicanos y quiso nuestro señor ponelle esfuerzo para que se defendiese y se librase dellos puesto que estaba herido en una pierna porque en aquel instante luego llegó allí un muy esforzado soldado que se decia christóval de olea natural de castilla la vieja no lo digo por christóval de oli y desque allí le vió asido de tantos indios peleó luego tan bravosamente que mató estocadas 4 de los capitanes que tenian engarrafado cortés y tambien le ayudó otro muy valiente soldado que se decia lerma y les hicieron que dexasen cortés y por le defender allí perdió la vida el olea y el lerma estuvo punto de muerte y luego acudieron muchos soldados aunque bien heridos y echan mano cortés y le ayudan salir de aquel peligro entónces tambien vino con mucha presteza su capitan de la guarda que se decia antonio de quiñones natural de zamora y le tomaron por los brazos y le ayudaron salir del agua y luego le traxeron un caballo en que se escapó de la muerte y en aquel instante tambien venia un su camarero ó mayordomo que se decia christóval de guzman y le traia otro caballo y dende las azoteas los guerreros mexicanos que andaban muy bravos y vitoriosos prendieron al christóval de guzman y vivo le llevaron guatemuz y todavía los mexicanos iban siguiendo cortés y todos sus soldados hasta que llegaron su real pues ya aquel desastre acaecido y se hallaron en salvo los españoles los esquadrones mexicanos no dexaban de seguilles dándoles caza y grita y diciéndoles vituperios y llamándoles de cobardes dexemos de hablar de cortés y de su desbarate y volvamos nuestro exército que es el de pedro de alvarado como íbamos muy vitoriosos y guando no nos catamos vimos venir contra nosotros tantos esquadrones de mexicanos y con grandes gritas y hermosas divisas y penachos y nos echaron delante de nosotros 5 cabezas que entónces habian cortado de los que habian tomado cortés y venian corriendo sangre y decian ansi os mataremos como hemos muerto malinche y sandoval y los que consigo traian y esas son sus cabezas por eso conocedlas bien y diciéndonos estas palabras se venian cerrar con nosotros hasta nos echar mano que no aprovechaban cuchilladas ni estocadas ni ballesteros ni escopeteros y no hacian sino dar en nosotros como terrero y con todo esto no perdiamos punto en nuestra ordenanza al retraer porque luego mandamos nuestros amigos los tlascaltecas que prestamente nos desembarazasen las calzadas y pasos malos y en este tiempo ellos se lo tuvieron bien en cargo que como vieron las 5 cabezas corriendo sangre y decian que habian muerto malinche y sandoval y todos los tenles que consigo traian y que ansi habian de hacer nosotros ya los tlascaltecas temieron en gran manera porque creyeron que era verdad y por esto digo que desembarazaron la calzada muy de veras volvamos decir como nos íbamos retrayendo oimos tañer del cu mayor donde estaban sus ídolos huichilobos y tezcatepuca que señorea el altor dél toda la gran ciudad tañian un atambor de muy triste sonido en fin como instrumento de demonios y retumbaba tanto que se oia 2 ó 3 leguas y juntamente con él muchos atabalejos entónces segun despues supimos estaban ofreciendo 10 corazones y mucha sangre
los ídolos que dicho tengo de nuestros compañeros. Dexemos el sacrificio y volvamos al retraer que nos retraiamos y la gran guerra que nos daban ansi de la calzada como de las azoteas y lagunas con las canoas. Y en aquel instante vienen mas esquadrones nosotros que de nuevo enviaba Guatemuz y manda tocar su corneta, que era una señal que guando aquella se tocase era que habian de pelear sus capitanes, de manera que hiciesen presa ó morir sobre ello. Y retumbaba el sonido que se metia en los oidos, y de que lo oyeron aquellos sus esquadrones y capitanes, saber yo aquí decir ahora con qué rabia y esfuerzo se metian entre nosotros nos echar mano es cosa de espanto, porque yo no lo sé aquí escribir, que ahora que me pongo pensar en ello es como si visiblemente lo viese. Mas vuelvo decir, y ansí es verdad, que si Dios nos diera esfuerzo, segun estábamos todos heridos, él nos salvó, que de otra manera no nos podiamos llegar nuestros ranchos, y le doy muchas gracias y loores por ello, que me escapó aquella vez y otras muchas de poder de los mexicanos. Y volviendo nuestra plática, allí los de caballo hacian arremetidas y con 2 tiros gruesos que pusimos junto nuestros ranchos, unos tirando y otros cebando, nos sosteniamos, porque la calzada estaba llena de bote en bote de contrarios, y nos venian hasta las casas como cosa vencida echarnos vara y piedra. Y como he dicho, con aquellos tiros matábamos muchos dellos, y quien bien ayudó aquel dia fué un hidalgo que se dice Pedro Moreno de Medrano, que vive agora en la Puebla, porque él fué el artillero, que los artilleros que soliamos tener se habian muerto, y dellos estaban muy malamente heridos. Volvamos al Pedro Moreno de Medrano, que demas de siempre haber sido un muy esforzado soldado, aquel dia fué de muy grandísima ayuda para nosotros. Y estando que estábamos de aquella manera bien angustiados y heridos, y no sabiamos de Cortés ni de Sandoval, ni de sus ejércitos, si les habian muerto ó desbaratado, como los mexicanos nos decian, guando nos arrojaron las 5 cabezas que traian asidas por los cabellos y de las barbas, y decian que ya habian muerto Malinche y Sandoval y todos los tenles, que ansi nos habian de matar nosotros aquel mismo dia, y no podiamos saber dellos porque batallábamos los unos de los otros cerca de media legua, y adonde desbarataron Cortés era mas lejos. Y esta causa estábamos muy penosos ansi heridos como sanos, y hechos un cuerpo estuvimos sosteniendo el gran ímpetu de los mexicanos que sobre nosotros estaban, creyendo que en aquel dia no quedara persona viva de nosotros, segun la guerra que nos daban. Pues de nuestros bergantines ya habian tomado uno y muerto 3 soldados, y herido el capitan, y todos los mas soldados que en ellos venian, y fué socorrido de otro bergantin donde andaba por capitan Juan Xaramillo, y tambien tenian zabordado en otra parte otro que no podia salir, de que era capitan Juan de Limpias Carbajal, que en aquella sazon ensordeció de corage, que agora vive en la Puebla, y peleó por su persona tan valerosamente y esforzó los soldados que en el bergantin remaban, que rompieron las estacadas y salieron todos muy mal heridos, y salvó su bergantin. Este fué el primero que rompió estacadas. Volvamos Cortés, que como estaba él y toda su gente los mas muertos y otros heridos, se iban los esquadrones mexicanos hasta su real darle guerra, y aun le echaron delante de sus soldados que resistían los mexicanos guando peleaban otras 4 cabezas corriendo sangre de aquellos soldados que habian llevado vivos Cortés, y les decian que eran del Tonatio, que es Pedro de Alvarado, y de Gonzalo de Sandoval y de otros tenles, y que ya nos habian muerto todos. Entonces dicen que desmayó Cortés mucho mas de lo que antes estaba él, y los que consigo traia, mas no de manera que sintiesen en él mucha flaqueza. Y luego mandó al maestre de campo Christóval de Oli y sus capitanes que mirasen no les rompiesen los muchos mexicanos que estaban sobre ellos, y que todos juntos hiciesen cuerpo, ansi heridos como sanos. Y mandó Andres de Tapia que con 3 de caballo viniese Tacuba por tierra, que es nuestro real, que mirase qué habia sido de nosotros, y que si no éramos desbaratados, que nos contase lo por el pasado, y que nos dixese que tuviésemos muy bien recaudo en el real, que todos juntos hiciésemos cuerpo ansi de dia como de noche en la vela. Y esto que nos enviaba mandar,
ya lo teniamos por costumbre. Y el capitan Andres de Tapia y los 3 de caballo que con él venian se dieron muy buena priesa, y aunque tuvieron en el camino una refriega de vara y flecha que les dieron en un paso los mexicanos, que ya habia puesto Guatemuz en los caminos indios guerreros, porque no supiésemos los unos de los otros los desmanes, y aun venia herido el Andres de Tapia y traia en su compañía Guillen de la Loa, y el otro se decia Valdenebro, y un Juan de Cuellar, hombres muy esforzados, y de que llegron nuestro real y nos hallaron batallando con el poder de México, que todo estaba junto contra nosotros, se holgaron en el alma, y nos contaron lo acaecido del desbarate de Cortés y lo que nos enviaba decir, y no nos quisieron declarar que tantos eran los muertos, y decian que hasta 25, y que todos los demas estaban buenos. Dexemos de hablar en esto y volvamos al Gonzalo de Sandoval y sus capitanes y soldados que andaban vitoriosos en la parte y calles de su conquista. Y guando los mexicanos hubieron desbaratado Cortés, cargaron sobre el Gonzalo de Sandoval y su exército y capitanes, de arte que no se pudo valer, y le mataron 2 soldados, y le hirieron todos los que traia, y él le dieron 3 heridas, la una en el muslo, y la otra en la cabeza, y la otra en un brazo. Y estando batallando con los contrarios, le ponen delante 6 cabezas de los de Cortés, y le dicen que aquellas cabezas eran de Malinche, y del Tonatio, y de otros capitanes, y que ansi habian de hacer al Gonzalo de Sandoval y los que con él estaban. Y le dieron muy fuertes combates, y de que aquello vió el buen capitan Sandoval, mandó sus capitanes y soldados que todos tuviesen mucho ánimo mas que de antes, y que no desmayasen, y que mirasen al retraer no hubiese algun desman ó desconcierto en la calzada, porque es angosta. Y lo primero que hizo fué mandar salir de la calzada los amigos tlascaltecas, que tenia muchos, y porque no les estorbasen al retraer, y con sus 2 bergantines y sus ballesteros y escopeteros con mucho trabajo se retrajo su estancia y con toda su gente bien herida y aun desmayada y 2 soldados menos. Y como se vió fuera de la calzada, puesto que estaban cercado de mexicanos, esforzó su gente y capitanes y les encomendó mucho que todos juntos hiciesen cuerpo ansi de dia como de noche, y que guardasen el real no les desbaratasen. Y como conocia del capitan Luis Martin que lo hacia bien ansi herido y entrapajado como estaba el Sandoval, tomó consigo otros de caballo y por tierra fué muy por la posta al real de Cortés, y aun en el camino tuvo su salmorejo de piedra vara y flecha, porque como ya otra vez he dicho, en todos los caminos tenia Guatemuz indios mexicanos guerreros para no dexar pasar de un real otro con nuevas ningunas, para que así nos vencieran mas fácilmente. Y guando el Sandoval vido Cortés le dixo, señor capitan, ¿y qué es esto? ¿Aquestos son los grandes consejos y ardides de guerra que siempre nos daba? ¿Cómo ha sido este desman? Y Cortés le respondió saltándosele las lágrimas de los ojos, hijo Sandoval, que mis pecados lo han permitido, que no soy tan culpante en el negocio como me hacen, sino es el tesorero Julian de Alderete, quien le encargué que cegase aquel mal paso, donde nos desbarataron, y no lo hizo, como no es acostumbrado guerras ni ser mandado de capitanes. Y entónces respondió el mismo tesorero que se halló junto Cortés, que vino ver y hablar al Sandoval, y saber de su exército, si eran muertos ó desbaratados. Y dixo que el mismo Cortés tenia la culpa y no él, y la causa que dió fué que como Cortés iba con vitoria, por seguilla muy mejor decia adelante caballeros, y que no les mandó cegar puentes ni pasos malos, y que si se lo mandara, que con su capitanía y con sus amigos lo hiciera. Nota. No es creíble que un general que publica una ordenanza en que funda la ejecución de sus proyectos sea el primero que la quebrante. El autor contesta el rigor con que Cortés mandaba la observancia de ella. Cortés cuenta este desastre sin culpar a nadie. Aunque ni Cortés ni Castillo señalan el dia de esta desgracia, conjeturo que sucedió entre el 28 ó 29 de junio de 1521. Fin de la nota.
y tambien culpaban mucho cortés en no haber mandado con tiempo salir de las calzadas los muchos amigos que llevaba y porque hubo otras muchas pláticas y respuestas al tesorero que iban dichas con enojo se dexarán de decir y diré como en aquel instante llegaron dos bergantines de los que antes tenia cortés en su compañía y calzada que no sabian dellos despues del desbarate y segun pareció habian estado detenidos porque estuvieron zabordados en unas estacadas y segun dixéron los capitanes habian estado cercados de unas canoas que les daban guerra y venian todos heridos y dixéron que dios primeramente les ayudó y con su viento y con grandes fuerzas que pusieron al remar rompieron las estacadas y se salvaron de lo qual hubo mucho placer cortés porque hasta entónces aunque no lo publicaba por no desmayar los soldados como no sabian dellos les tenian por perdidos dexemos esto y volvamos cortés que luego encomendó sandoval mucho que fuese en posta nuestro real que se dice tacuba y mirase si éramos desbaratados ó de qué manera estábamos y que si éramos vivos que nos ayudase poner resistencia en el real no nos rompiesen y dixo francisco de lugo que fuese en compañía de sandoval porque bien entendido tenia que habia esquadrones de guerreros mexicanos en el camino y le dixo que ya habia enviado saber de nosotros Andres de tapia con 3 de caballo y temia no le hubiesen muerto en el camino y guando se lo dixo y se despidió fué abrazar gonzalo de sandoval y le dixo mira pues veis que yo no puedo ir todas partes vos os encomiendo estos trabajos pues veis que estoy herido y coxo ruego os pongais cobro en estos 3 reales bien sé que pedro de alvarado y sus capitanes y soldados habrán batallado y hecho como caballeros mas temo el gran poder destos perros no les hayan desbaratado pues de mí y de mi exército ya veis de la manera que estoy y en posta vino el sandoval y el francisco de lugo donde estábamos y guando llegó seria hora de vísperas y porque segun pareció supimos el desbarate de cortés fué antes de misa mayor y guando llegó sandoval nos halló batallando con los mexicanos que nos querian entrar en el real por unas casas que habiamos derrocado y otros por la calzada y otros en canoas por la laguna y tenian ya un bergantin zabordado en unas estacadas y de los soldados que en ellos iban habian muerto 2 y los demas heridos y como sandoval nos vió mí y otros soldados en el agua metidos mas de cinta ayudando al bergantin echalle en lo hondo y estando sobre nosotros muchos indios con espadas de las nuestras que habian tomado en el desbarate de cortés y otros con montantes de navajas dándonos cuchilladas y mí me dieron un flechazo y querian llegar con gran fuerza sus canoas segun la fuerza ponian y le tenian atadas muchas sogas para llevársele y metelle dentro de la ciudad y como el sandoval nos vió de aquella manera dixo hermanos pone fuerza en que no lleven el bergantin y tomamos tanto esfuerzo que luego le sacamos en salvo puesto que como he dicho todos los marineros salieron heridos y 2 soldados muertos en aquella sazon vinieron la calzada muchas capitanías de mexicanos y nos herian ansi los de caballo y todos nosotros y aun al sandoval le dieron una buena pedrada en la cara y entónces pedro de alvarado le socorrió con otro de caballo y como venian tantos esquadrones y yo y otros soldados les haciamos cara sandoval nos mandó que poco poco nos retraxésemos porque no les matasen los caballos y porque no nos retraiamos de presto como quisiera dixo quereis que por amor de vosotros me maten mí y todos aquestos caballeros por amor de dios hermanos que os retrayais y entónces le tornaron herir él y su caballo y en aquella sazon echamos los amigos fuera de la calzada y poco poco haciendo cara y no vueltas las espaldas como quien va haciendo represas unos ballesteros y escopeteros tirando y otros armando y otros cebando sus escopetas y no soltaban todos la par y los de caballo que hacian algunas arremetidas y el pedro moreno medrano con sus tiros en armar y tirar y por mas mexicanos que llevaban las pelotas no les podian apartar sino que todavía nos iban siguiendo con pensamiento que aquella noche nos habian de llevar sacrificar
pues ya que estábamos en salvo cerca de nuestros aposentos, pasada ya una grande obra, donde habia mucha agua y muy honda, y no nos podian alcanzar las piedras, ni varas, ni flecha, y estando el Sandoval y el Francisco de Lugo y Andres de Tapia con Pedro de Alvarado contando cada uno lo que le habia acaecido y lo que Cortés mandaba, tornó sonar el atambor de Huichilobos y otros muchos atabalejos y caracoles y cornetas y otras como trompas, y todo el sonido dellas espantable y triste, y miramos arriba al alto cu donde los tañían y vimos que llevaban por fuerza rempujones y bofetadas y palos nuestros compañeros que habian tomado en la derrota que dieron Cortés, que los llevaron por fuerza sacrificar, y de que ya los tenian arriba en una placeta que se hacia en el adoratorio donde estaban sus malditos ídolos, vimos que muchos dellos les ponian plumajes en las cabezas y con unos como aventadores les hacian bailar delante del Huichilobos, y guando habian bailado luego les ponian de espaldas encima de unas piedras que tenian hechas para sacrificar, y con unos navajones de pedernal les aserraban por los pechos y les sacaban los corazones bullendo, y se los ofrecian sus ídolos que allí presentes tenian, y los cuerpos dabanles con los pies por las gradas abaxo, y estaban aguardando otros indios carniceros que les cortaban brazos y piernas, y las caras desollaban, y las adobaban como cueros de guantes, y con sus barbas las guardaban para hacer fiestas con ellas guando hacian borracheras, y se comian las carnes con chilmole, y desta manera sacrificaron todos los demas, y les comieron piernas y brazos, y los corazones y sangre ofrecian sus ídolos como dicho tengo, y los cuerpos que eran las barrigas echaban los tigres y leones y sierpes y culebras que tenian en la casa de las alimañas, como dicho tengo en el capítulo que dello habla, que atras dello he platicado. Pues de aquellas crueldades vimos todos los de nuestro real, y Pedro de Alvarado y Gonzalo de Sandoval y todos los demas capitanes. Miren los curiosos lectores que esto leyeren qué lástima terniamos dellos, y deciamos entre nosotros: oh, gracias Dios que no me llevaron mí hoy sacrificar. Y tambien tengan atencion que no estábamos lejos dellos y no les podiamos remediar, y antes rogábamos Dios que fuese servido de nos guardar de tan cruelísima muerte. Pues en aquel instante que hacian aquel sacrificio vinieron sobre nosotros grandes esquadrones de guerreros y nos daban por todas partes bien que hacer, que ni nos podiamos valer de una manera ni de otra contra ellos, y nos decian: mirad que desta manera habeis de morir todos, que nuestros dioses nos lo han prometido muchas veces. Pues las palabras de amenazas que decian nuestros amigos los tlascaltecas eran tan lastimosas y malas que los hacian desmayar, y les echaban piernas de indios asadas y brazos de nuestros soldados, y les decian: comed de las carnes de esos tenles y de vuestros hermanos, que ya bien hartos estamos dellos, y de eso que nos sobra os podeis hartar, y mirad que las casas que habeis derrocado que os hemos de traer para que las torneis hacer muy mejores y con piedras y lanzas y cal y canto y pintadas. Por eso ayudad muy bien esos tenles, que todos los vereis sacrificados. Pues otra cosa mandó hacer Guatemuz, que como hubo aquella victoria de Cortés, envió todos los pueblos nuestros confederados y amigos y sus parientes pies y manos de nuestros soldados y caras de soldados con sus barbas y las cabezas de los caballos que mataron, y les envió decir que éramos muertos mas de la mitad de nosotros y que presto nos acabarian, y que dexasen nuestra amistad y se viniesen México, y que si luego no lo dexaban que les enviaria destruir, y les envió decir otras muchas cosas para que se fuesen de nuestro real y nos dexasen, pues habiamos de ser presto muertos de su mano, y la continua dándonos guerra así de dia como de noche, y como velábamos todos los del real juntos, y Gonzalo de Sandoval y Pedro de Alvarado y los demas capitanes haciéndonos compañía en la vela, aunque venian de noche grandes capitanías de guerreros, los resistiamos. Pues los de caballo todo el dia y la noche estaba la mitad dellos en lo de Tacuba y la otra mitad en las calzadas. Pues otro mayor mal nos hicieron, que quanto habiamos cegado desde que en la calzada entramos, todo lo tornaron abrir hicieron albarradas muy mas fuertes que de antes.
pues los amigos de las ciudades de la laguna que nuevamente habían tomado nuestra amistad y nos vinieron ayudar con las canoas, creyeron llevar lana y volvieron trasquilados, porque perdieron muchos las vidas y mas de la mitad de las canoas que traian, y otros muchos volvieron heridos. Y aun con todo esto, desde allí adelante no ayudaron a los mexicanos, porque estaban mal con ellos, salvo estarse a la mira. Dexemos de hablar mas en contar lástimas y volvamos decir el recaudo y manera que teniamos, y como Sandoval y Francisco de Lugo y Andrés de Tapia y los demas caballeros que habian venido nuestro real, les pareció que era bien volverse sus puestos y dar relacion Cortés cómo y de qué manera estábamos. Y se fueron en posta y dixeron Cortés como Pedro de Alvarado y todos sus soldados teniamos muy buen recaudo, así en el batallar como en el velar. Y aun el Sandoval, como me tenia por amigo, dixo Cortés como me halló mí y otros soldados batallando en el agua mas de la cinta, defendiendo un bergantin que estaba zabordado en unas estacadas, y que si por nuestras personas no fuera, que mataran todos los soldados y al capitan que dentro venia, y porque dixo de mi persona otras loas que yo aquí no tengo de decir, porque otras personas lo dixeron y se supo en todo el real, no quiero aquí recitallo. Y guando Cortés lo hubo bien entendido del buen recaudo que teniamos en nuestro real, con ello descansó su corazon, y desde allí adelante mandó todos 3 reales que no batallásemos poco ni mucho con los mexicanos, entiéndese que no curásemos de tomar ninguna puente ni albarrada, salvo defender nuestros reales no nos los rompiesen, porque de batallar con ellos no habia bien esclarecido el dia antes, guando estaban sobre nuestro real tirando muchas piedras con hondas y vara y flecha y diciéndonos muchos vituperios feos. Y como teniamos junto nuestro real una obra de agua muy ancha y honda, estuvimos 4 dias arreo que no la pasamos, y otro tanto se estuvo Cortés en el suyo y Sandoval en el suyo, y esto de no salir batallar y procurar de ganar las albarradas que habían tornado abrir y hacer fuertes, era por causa que todos estábamos muy heridos y trabajados, así de velas como de las armas, y sin comer cosa de sustancia. Y como faltaban del dia antes sobre 60 y tantos soldados, de todos 3 reales y 7 caballos, porque recibiéramos algun alivio y para tomar maduro consejo de lo que habiamos de hacer de allí adelante, mandó Cortés que estuviésemos quedos como dicho tengo. Y dexallo he aquí, y diré cómo y de qué manera peleábamos y todo lo que en nuestro real pasó. Capítulo CLII. Capítulo CLIII de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. De dominio público. De la manera que peleábamos y se nos fueron todos los amigos sus pueblos. La manera que teniamos en todos 3 reales de pelear es esta, que velábamos de noche todos los soldados juntos en las calzadas y nuestros bergantines nuestros lados tambien en las calzadas, y los de caballo rondando la mitad dellos en lo de Tacuba, adonde nos hacian pan y teniamos nuestro fardaje, y la otra mitad en las puentes y calzada, y muy de mañana aparejábamos los puños para pelear y batallar con los contrarios que nos venian entrar en nuestro real y procuraban de nos desbaratar, y otro tanto hacian en el real de Cortés y en el de Sandoval. Y esto no fué sino 5 dias, porque luego tomamos otra orden, lo qual diré adelante. Y digamos como los mexicanos hacian cada dia grandes sacrificios y fiestas en el cu mayor de Tatelulco, y tañían su maldito atambor, y otras trompas y atabales, y caracoles, y daban muchos gritos y alaridos, y tenian cada noche grandes luminarias de mucha leña encendida, y entonces sacrificaban de nuestros compañeros sus malditos ídolos Huichilobos y Tezcatepuca, y hablaban con ellos. Y segun ellos decian que en la mañana en aquella misma noche nos habian de matar. Parece ser que como sus ídolos son perversos y malos, por engañarlos para que no viniesen de paz, les hacian increyente,
que todos nosotros nos habian de matar, y los tlascaltecas y todos los demas que fuesen en nuestra ayuda, y como nuestros amigos lo oian, tenianlo por muy cierto porque nos vian desbaratados. Dexemos estas pláticas que eran de sus malos ídolos, y digamos como en la mañana venian muchas capitanías juntas nos cercar y dar guerra, y se remudaban de rato en rato, unos de unas divisas y señales, y venian otros de otras libreas. Y entónces, guando estábamos peleando con ellos, nos decian muchas palabras, diciéndonos de apocados, y que no éramos buenos para cosa ninguna, ni para hacer casas ni maizales, y que no éramos sino para venilles robar su ciudad, como gente mala, que habiamos venido huyendo de nuestra tierra y de nuestro rey y señor. Y esto decian por lo que narvaez les habia enviado decir, que veniamos sin licencia de nuestro rey, como dicho tengo. Y nos decian que de ahí 8 dias no habia de quedar ninguno de nosotros vida, porque así se lo habian prometido la noche antes sus dioses. Y desta manera nos decian otras cosas malas, y la postre decian, mirad quan malos y villacos sois, que aun vuestras carnes son tan malas para comer, que amargan como las hieles, que no las podemos tragar de amargor. Y parece ser como aquellos días se habian hartado de nuestros soldados y compañeros, quiso nuestro señor que les amargasen las carnes. Pues nuestros amigos los tlascaltecas, si muchos vituperios nos decian nosotros, mas les decian ellos, y que les ternian por esclavos para sacrificar y hacer sus sementeras, y tornar edificar las casas que les habiamos derrocado, y que las habian de hacer de cal y canto labradas, que su Huichilobos se lo habia prometido. Y diciendo esto, luego el bravoso pelear, y se venian por unas casas derrocadas, y con las muchas canoas que tenian nos tomaban las espaldas, y aun nos tenian algunas veces atajados en las calzadas. Y nuestro Señor Jesucristo nos sustentaba cada dia, que nuestras fuerzas no bastaban. Mas todavía les haciamos volver muchos dellos heridos y muchos quedaban muertos. Dexemos de hablar de los grandes combates que nos daban, y digamos como nuestros amigos los de Tlascala y de Cholula y Guaxocingo y aun los de Tezcuco acordaron de se ir sus tierras, y sin lo saber Cortés, ni Pedro de Alvarado, ni Sandoval, se fueron todos los mas, que no quedó en el real de Cortés sino este Suchel, que despues que se bautizó se llamó don Carlos, y era hermano de don Fernando, señor de Tezcuco, y era muy esforzado hombre, y quedaron con él otros sus parientes y amigos, que serian hasta 40. Y en el real de Sandoval quedó otro cacique de Guaxocingo con obra de 50 hombres, y en nuestro real quedaron 2 hijos de nuestro amigo don Lorenzo de Vargas y el esforzado de Chichimecatecle, con obra de 80 tlascaltecas, parientes y vasallos. Y como nos hallamos solos y con tan pocos amigos, recibimos pena, y Cortés y Sandoval, cada uno en su real, preguntaban los amigos que les quedaban que por qué se habian ido de aquella manera los demas sus hermanos. Y decian que como vian que los mexicanos hablaban de noche con sus ídolos, y prometian que nos habian de matar nosotros y ellos, que creian que debia de ser verdad, y del miedo se iban, y que lo que les daba mas crédito ello era vernos todos heridos, y nos habian muerto muchos de nosotros, y que dellos mismos faltaban mas de 1200, y que temieron no matasen todos. Y tambien porque Xicotenga el mozo, que mandó ahorcar Cortés en Tezcuco, siempre les decia que sabia por sus adivinanzas que todos nos habian de matar, y que no habia de quedar ninguno de nosotros vida, y por esta causa se fueron. Y puesto que Cortés en lo secreto sintió pesar dello, mas con rostro alegre les dixo que no tuviesen miedo, y que lo que aquellos mexicanos les decian que era mentira y por desmayarlos. Y tantas palabras de prometimientos les dixo, y con palabras amorosas los esforzó estar con él. Y otro tanto diximos Chichimecatecle y los 2 xicotengas. Y en aquestas pláticas, que en aquella sazon decia Cortés este Suchel, que ya he dicho que se dixo don Carlos, como era de suyo señor y esforzado, dixo Cortés: Señor Malinche, no recibas pena por no batallar cada dia en tu real algunas veces, y otro tanto manda al tonatio, que era Pedro de Alvarado,
que así lo llamaban, que se esté en el suyo y Sandoval en Tepeaquilla, y con los bergantines anden cada dia quitar y defender, que no les entren bastimentos ni agua, porque están aquí dentro en esta gran ciudad tantos mil xiquipiles de guerreros, que por fuerza siendo tantos se les ha de acabar el bastimento que tienen, y el agua que ahora beben es medio salobre, que toman de unos hoyos que tienen hechos, y como llueve de dia y de noche, recogen el agua para beber, y dello se sustentan. Mas qué pueden hacer si les quitas la comida y el agua, sino que es mas que guerra la que ternan con la hambre y sed. Como Cortés aquello entendió, le echó los brazos encima y le dió gracias por ello, con prometimientos que le daria pueblos. Y aqueste consejo le habiamos puesto en plática muchos soldados Cortés, mas somos de tal calidad que no quisiéramos aguardar tanto tiempo, sino entralles luego en la ciudad. Y guando Cortés hubo bien considerado lo que nosotros tambien le habiamos dicho, y sus capitanes y soldados se lo decian, mandó dos bergantines que fuesen nuestro real, y al de Sandoval nos decir que estuviésemos otros 3 dias sin les ir entrando en la ciudad. Y como en aquella sazon los mexicanos estaban vitoriosos, no osábamos enviar un bergantin solo, y por esta causa envió 2. Y una cosa nos ayudó mucho, y es que ya osaban nuestros bergantines romper las estacadas que los mexicanos les habian hecho en la laguna para que zabordasen. Y es desta manera, que remaban con gran fuerza, y para que mas furia truxese, tomaban de algo atras, y si hacia algun viento todas velas, y con los remos muy mejor, y así eran señores de la laguna, y aun de muchas partes de las casas que estaban apartadas de la ciudad. Los mexicanos como aquello vieron, se les quebró algo su braveza. Dexemos esto y volvamos nuestras batallas. Y es que aunque no teniamos amigos, comenzamos cegar y tapar la gran abertura que he dicho otras veces que estaba junto nuestro real, con la primera capitanía que venia la rueda de acarrear adobes y madera, y cegar, lo poniamos muy por obra y con grandes trabajos. Y las otras 2 capitanías batallábamos. Ya he dicho otras veces que así lo teniamos concertado y habia de andar por rueda, y en 4 dias que todos trabajamos en ella, la teniamos cegada y allanada. Y otro tanto hacia Cortés en su real con el mismo concierto, y aun él en persona llevaba adobes y madera, hasta que quedaban seguras las puentes y calzadas y aberturas por tenello seguro al retraer. Y Sandoval ni mas ni menos en el suyo, y en nuestros bergantines junto nosotros sin temer estacadas. Y desta manera les fuimos entrando poco poco. Volvamos los grandes esquadrones que la continua nos daban guerra, que muy bravosos y vitoriosos se venian juntar pie con nosotros, y de cuando en cuando, como se mudaban unos esquadrones, venian otros. Pues digamos el ruido y alarido que traian, y en aquel instante el resonido de la corneta de Guatemuz, y entónces apechugaban de tal arte con nosotros, que no nos aprovechaban cuchilladas ni estocadas que les dábamos, y nos venian echar mano. Y como despues de Dios nuestro buen pelear nos habia de valer, teniamos muy reciamente contra ellos, hasta que con las escopetas y ballestas y arremetidas de los de caballo, que estaban la continua con nosotros la mitad dellos, y con nuestros bergantines, que no temian ya las estacadas, les haciamos estar raya, y poco poco les fuimos entrando, y desta manera batallábamos hasta cerca de la noche, que era hora de retraer. Pues ya que nos retraiamos, ya he dicho otras veces que habia de ser con gran concierto, porque entónces procuraban de nos atajar en la calzada y pasos malos, y de si antes lo procuraban, en estos dias con la vitoria que habian alcanzado, lo ponian muy por la obra. Y digo que por 3 partes nos tenian tomados en medio en este dia, mas quiso nuestro Señor Dios, que puesto que hirieron muchos de nosotros, nos tornamos juntar, y matamos y prendimos muchos contrarios, y como no teniamos amigos que echar fuera de las calzadas, y los de caballo nos ayudaban valientemente, puesto que en aquella refriega y combate les hirieron 2 caballos, y volvimos nuestro real bien heridos, donde nos curamos con aceite, y apretar nuestras heridas con mantas, y comer nuestras tortillas con agi y yerbas y tunas, y luego puestos todos en la vela. Digamos ahora lo que los mexicanos hacian de noche en sus grandes y altos cues.
y es que tenian su maldito atambor, que dixe otra vez que era el de mas maldito sonido y mas triste que se podia inventar, y sonaba muy lejos, y tañian otros peores instrumentos, en fin, cosas diabólicas, y tenian grandes lumbres y daban grandísimos gritos y silvos, y en aquel instante estaban sacrificando de nuestros compañeros, de los que tomaron cortés, que supimos que sacrificaron 10 dias arreo hasta que los acabaron, y el postrero dexron Christóbal de Guzman, que vivo le tuvieron 18 dias, segun dixeron 3 capitanes mexicanos que prendimos, y guando los sacrificaban entónces hablaba su Huichilobos con ellos y les prometia vitoria, y que habiamos de ser muertos sus manos antes de 8 dias, y que nos diesen buenas guerras aunque en ellas muriesen muchos, y desta manera les traian engañados. Dexemos ahora de sus sacrificios y volvamos decir que guando otro dia amanecia ya estaban sobre nosotros todos los mayores poderes que Guatemuz podia juntar, y como teniamos cegada la abertura y calzada y puentes, mi fe ellos como la ponian en seco, tenian atrevimiento venir hasta nuestros ranchos y tirar vara y piedra y flecha, si no fuera por los tiros con que siempre les haciamos apartar, porque Pedro Moreno Medrano, que tenia cargo dellos, les hacia mucho daño, y quiero decir que nos tiraban saetas de las nuestras con ballestas guando tenian vivos 5 ballesteros, y al Christóbal de Guzman con ellos, y les hacian que les armasen las ballestas y les mostrasen como habian de tirar, y ellos y los mexicanos tiraban aquellos tiros y no nos hacian mal, y tambien batallaba reciamente Cortés y Sandoval y les tiraban saetas con ballestas, y esto sabiamoslo por Sandoval y los bergantines que iban de nuestro real al de Cortés y del de Cortés al nuestro y al de Sandoval, y siempre nos escribia de la manera que habiamos de batallar y todo lo que habiamos de hacer, y encomendándonos la vela y que siempre estuviesen la mitad de los de caballo en Tacuba, guardando el fardaje y las indias que nos hacian pan, y que parásemos mientes no rompiesen por nosotros una noche, porque unos prisioneros que en el real de Cortés se prendieron le dixeron que Guatemuz decia muchas veces que diesen en nuestro real de noche, pues no habia tlascaltecas que nos ayudasen, porque bien sabian que se nos habian ido ya todos los amigos. Ya he dicho otra vez que poniamos gran diligencia en velar. Dexemos esto y digamos que cada dia teniamos muy recios rebatos y no dexábamos de les ir ganando albarradas y puentes y aberturas de agua. Y como nuestros bergantines osaban ir por doquiera de la laguna y no temian las estacadas, ayudábannos muy bien. Y digamos como siempre andaban 2 bergantines de los que tenia Cortés en su real, dar caza las canoas que metian agua y bastimentos, y cogian en la laguna uno como medio lama, que despues de seco tenia un sabor como de queso, y traian en los bergantines muchos indios presos. Tornemos al real de Cortés y de Gonzalo de Sandoval, que cada dia iban conquistando y ganando albarradas y puentes, y en aquestos trances y batallas se habian pasado, cuando en el desbarate de Cortés 12 ó 13 dias. Y como este Suchel, hermano de don Hernando, señor de Tezcuco, vió que volviamos muy de hecho en nosotros, y no era verdad lo que los mexicanos decian, que dentro de 10 dias nos habian de matar, porque así se lo habia prometido su Huichilobos, envió decir su hermano don Hernando que luego enviase Cortés todo el poder de guerreros que pudiese sacar de Tezcuco, y vinieron dentro en 2 dias, que él se lo envió decir mas de 2000 hombres. Acuérdome que vinieron con ellos Pedro Sanchez Farfan y Antonio de Villarroel, marido que fué de la Ojeda, porque aquestos 2 soldados habia dexado Cortés en aquella ciudad, y el Pedro Sanchez Farfan era capitan y el Antonio Villarroel era ayo de don Fernando. Y guando Cortés vido tan buen socorro se holgó mucho y les dixo palabras halagüeñas, y asimismo en aquella sazon volvieron muchos tlascaltecas con sus capitanes, y venia por capitan dellos un cacique de Topeyanco que se decia Tecapanaca, y tambien vinieron otros muchos indios de Guaxocingo y pocos de Cholula. Y como Cortés supo que habian vuelto, mandó que todos fuesen su real para les hablar, y primero que viniesen les mandó poner guardas en el camino para defendellos,
por si saliesen mexicanos. Y guando parecieron delante, Cortés les hizo un parlamento con doña Marina y Gerónimo de Aguilar, y les dixo que bien habian creido y tenido por cierto la buena voluntad que siempre les ha tenido y tiene, así por haber servido su magestad como por las buenas obras que dellos hemos recibido, y que si les mandó desde que venimos aquella ciudad venir con nosotros destruir los mexicanos, que su intento fué porque se aprovechasen y volviesen ricos sus tierras y se vengasen de sus enemigos, que no para que por su sola mano hubiésemos de ganar aquella gran ciudad. Y puesto que siempre les ha hallado buenos y en todo nos han ayudado, que bien habrán visto que cada dia les mandábamos salir de las calzadas, porque nosotros estuviésemos mas desembarazados sin ellos para pelear. Y que ya les habian dicho y amonestado otras veces, que el que nos da la vitoria y en todo nos ayuda es nuestro Señor Jesucristo, en quien creemos y adoramos. Y porque se fueron al mejor tiempo de la guerra, eran dignos de muerte, por dexar sus capitanes peleando y desmamparallos, y que porque ellos no saben nuestras leyes y ordenanzas, que es perdonar, y que porque mejor lo entiendan, que mirasen que estando sin ellos íbamos derrocando casas y ganando albarradas, y que desde allí adelante les mandaba que no maten a ningunos mexicanos, porque les quiere tomar de paz. Y despues que les hubo dicho este razonamiento, abrazó Chichimecatecle y los dos mancebos xicotengas, y este Suchel, hermano de don Hernando, y les prometió que les daria tierras y vasallos mas de los que tenian, teniéndoles en mucho los que quedaron en nuestro real. Y asimismo habló muy bien Tecapaneca, señor de Topeyanco, y los caciques de Guaxocingo y Cholula, que estaban en el real de Sandoval, y como les hubo platicado lo que dicho tengo, cada uno se fué su real. Nota. Despues que volvieron las naciones amigas, que fué por el 10 o 12 de julio de 1521, segun conjeturo por las fechas que señala Cortés en algunos sucesos, siguió otro plan para atacar y estrechar México. El sitio se dilataba mucho, el corto número de españoles, heridos y dolientes los mas, no podrían sufrir mucho tiempo la dura fatiga de los ataques diarios, y por pocos soldados que muriesen, continuando el sitio en la forma que hasta entonces, vendría el ejército su fin. La obstinacion de los mexicanos no cedía, el riesgo en que Cortés y todo el ejército se habían visto fué casi decisivo. Las naciones amigas le podían desamparar y disiparse en los americanos la ilusión que los tenia sujetos un pequeño número de extranjeros. Ello es que la extrema necesidad les hizo resolver el último plan de ataque contra esta gran ciudad, y es el que él mismo declara. En esta sazon, dice, ya los que habiamos salido heridos del desbarato estábamos buenos, y la villa rica habia aportado un navío de Juan Ponce de Leon, que habian desbaratado en la tierra isla Florida, y los de la villa enviáronme cierta pólvora y ballestas de que teniamos muy extrema necesidad, y ya gracias Dios por aquí la redonda no teniamos tierra, que no fuese en nuestro favor. Y yo viendo como estos de la ciudad estaban tan rebeldes y con la mayor muestra y determinacion de morir que nunca generacion tuvo, no sabia qué medio tener con ellos para quitarnos nosotros de tantos peligros y trabajos, y ellos y su ciudad no los acabar de destruir, porque era la mas hermosa cosa del mundo, y no nos aprovechaba decilles que no habiamos de levantar los reales, ni los bergantines habian de cesar de les dar guerra por el agua, ni que habiamos destruido los de Matalcingo y Marinalco, y que no tenian en toda la tierra quien los pudiese socorrer, ni tenian de donde haber maíz, ni carne, ni frutas, ni agua, ni otra cosa de mantenimiento. Y cuanto mas de estas cosas les deciamos, menos muestra veíamos en ellos de flaqueza, mas antes en el pelear y en todos sus ardides los hallábamos con mas ánimo que nunca. Y yo, viendo que el negocio pasaba desta manera y que habia ya mas de 45 dias que estábamos en el cerco, acordé de tomar un medio para nuestra seguridad y para poder mas estrechar los enemigos. Y fué que como fuésemos ganando por las calles de la ciudad, que fuesen derrocando todas las casas dellas del un lado y del otro, por manera que no fuésemos un paso adelante sin lo dexar todo asolado, y lo que era agua hacello tierra firme, aunque hubiese toda la dilacion que se pudiese seguir. Y para esto
yo llamé todos los señores y principales nuestros amigos y dixeles lo que tenia acordado, por tanto que ficiesen venir mucha gente de sus labradores y truxesen sus coas, que son unos palos de que se aprovechan tanto como los cavadores en España de la azada. Y ellos me respondieron que así lo harian de muy buena voluntad y que era muy buen acuerdo, y holgaron mucho con esto, porque les pareció que era manera para que la ciudad se asolase, lo qual todos ellos deseaban mas que cosa del mundo. Cortés, carta III. Quedó pues acordado echar por el suelo y arrastrar esta célebre capital, siendo ejecutores millares de guerreros americanos, que de dia en dia aumentaban el poder de Cortés. La ejecución de este nuevo plan empezó a mi entender por el 17 ó 18 de julio de 1521. Es doloroso que el sistema que Cortés tuvo que abrazar por necesidad para la conquista obligase a destruir los monumentos de la grandeza de este imperio. Fin de la nota. Dexemos esto y volvamos a nuestras grandes guerras y combates que siempre teniamos y nos daban, y porque siempre de dia y de noche no haciamos sino batallar, y a las tardes al retraer siempre herian a muchos de nuestros soldados, dexaré de contar muy por extenso lo que pasaba. Y quiero decir como en aquellos días llovia en las tardes, que nos holgábamos que viniese el aguacero temprano, porque como se mojaban los contrarios no peleaban tan bravosamente y nos dexaban retraer en salvo, y desta manera teniamos algun descanso. Y porque ya estoy harto de escribir batallas y mas cansado y herido estaba de me hallar en ellas, y los lectores les parecerá prolixidad recitallas tantas veces, ya he dicho que no puede ser menos, porque en 93 dias siempre batallábamos la continua, mas desde aquí adelante si lo pudiese excusar no lo traeria tanto la memoria en esta relacion. Volvamos nuestro cuento, y como en todos los tres reales les íbamos entrando en su ciudad, Cortés por la suya y Sandoval tambien por su parte, y Pedro de Alvarado por la nuestra, llegamos adonde tenian la fuente que ya he dicho otra vez, que bebian agua salobre, la qual quebramos y deshicimos porque no se aprovechasen della, y estaban guardándola algunos mexicanos, y tuvimos buena refriega de vara y piedra y flecha, y muchas lanzas largas con que aguardaban los de caballo, porque por todas partes de las calles que les habiamos ganado andaban ya, porque ya estaba llano y sin agua y podian correr muy gentilmente. Dexemos de hablar en esto y digamos como Cortés envió Guatemuz mensageros rogándole con la paz, y fué de la manera que diré adelante. Capítulo CLIII. Capítulo CLIV de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como Cortés envió a Guatemuz a rogalle que tengamos paz. Después que Cortés vió que íbamos en la ciudad ganando muchas puentes y calzadas y albarradas y derrocando casas, como teniamos presos tres principales personas, que eran capitanes de México, les mandó que fuesen a hablar a Guatemuz para que tuviesen paces con nosotros, y los principales dixeron que no osaban ir con tal mensaje, porque su señor Guatemuz les mandaria matar. En fin de pláticas, tanto se lo rogó Cortés y con promesas que les hizo y mantas que les dió, que fueron. Y lo que les mandó que dixesen al Guatemuz es que porque los quiere bien, por ser deudo tan cercano del gran Montezuma su amigo y casado con su hija, y porque a mancilla que aquella gran ciudad no se acabe de destruir, y por excusar la gran matanza que cada dia haciamos en sus vecinos y forasteros, que le ruega que venga de paz y en nombre de su magestad les perdonará todas las muertes y daños que nos han hecho y hará muchas mercedes, y que tenga consideracion que se lo ha enviado decir 3 ó 4 veces, y que él por ser mancebo ó por sus consejeros y la principal causa por sus malditos ídolos ó papas que le aconsejan mal, no ha querido venir sino darnos guerra. Y pues que ya ha visto tantas muertes como en las batallas que nos dan les han sucedido, y que tenemos de nuestra parte todas las ciudades y pueblos de toda aquella comarca, y cada dia nuevamente vienen mas contra ellos,
que se compadezcan de tal prendimiento de sus vasallos y ciudad, tambien les envió decir que se les habian acabado los mantenimientos y que ya cortés lo sabia y que tambien agua no la tenian, y les envió decir otras palabras bien dichas que los tres principales las entendieron muy bien por nuestras lenguas y demandron cortés una carta, y esta no porque la entendian, sino porque sabian claramente que guando enviábamos alguna mensagería ó cosas que les mandábamos era un papel de aquellos que llamaban males, señal como mandamiento. Y guando los tres mensageros parecieron ante su señor Guatemuz con grandes lágrimas y sollozando le dixéron lo que cortés les mandó, y el Guatemuz desque lo oyó y sus capitanes que juntamente con él estaban, pareció ser que al principio recibió pasion de que fuesen atrevidos aquellos capitanes de illes con tales embaxadas. Mas como el Guatemuz era mancebo y muy gentil-hombre y de buena disposicion y rostro alegre, y aun la color tenia algo mas que tiraba blanco que matiz de indio, que era obra de 23 años y era casado con una muy hermosa muger, hija del gran montezuma su tio, y segun despues alcanzamos saber, tenia voluntad de hacer paces, y para platicallo mandó juntar todos sus capitanes y principales y papas de los ídolos, y les dixo que tenia voluntad de no tener guerra con Malinche ni todos nosotros. Y la plática que sobre ello les puso fué que ya habian probado todo lo que se puede hacer sobre la guerra, y mudado muchas maneras de pelear, y que somos de tal manera que guando pensaban que nos tenian vencidos, que entónces volviamos muy mas reciamente sobre ellos, y que al presente sabia los grandes poderes de amigos que nuevamente nos habian venido, y que todas las ciudades eran contra ellos, y que ya los bergantines les habian rompido sus estacadas, y que los caballos corrian rienda suelta por las calles de su ciudad, y les puso por delante otras muchas desventuras que tenian sobre los mantenimientos y agua, que les rogaba y mandaba que cada uno dellos diese sobre ello su parecer, y los papas tambien dixesen el suyo, y lo que sus dioses Huichilobos y Tezcatepuca les han oido hablar, y que ninguno tuviese temor de hablar y decir la verdad de lo que sentia. Y segun pareció le dixeron: Señor y nuestro gran señor, ya te tenemos ti por nuestro rey y señor, y es muy bien empleado en ti el reinado, pues en todas tus cosas te has mostrado varon, y te viene de derecho el reino. Las paces que dices buenas son, mas mira y piensa en ello, que guando estos tenles entraron en estas tierras y en esta ciudad, qual nos ha ido de mal en peor. Mirad los servicios y dádivas que les hizo y dió nuestro señor vuestro tio el gran Montezuma, en qué paró. Pues vuestro primo Cacamatzin rey de Tezcuco por el consiguiente, pues vuestros parientes los señores de Iztapalapa y Cuyoacan y Tacuba y de Talatzingo, que se hicieron. Pues los hijos de nuestro gran señor Montezuma todos murieron, pues oro y riquezas de esta ciudad todo se ha consumido. Pues ya ves que todos tus súbditos y vasallos de Tepeaca y Chalco y aun de Tezcuco y aun de todas estas vuestras ciudades y pueblos les ha hecho esclavos y señalado las caras. Mira primero lo que nuestros dioses te han prometido, toma buen consejo sobre ello, y no te fíes de Malinche ni de sus palabras, que más vale que todos muramos en esta ciudad peleando, que no vernos en poder de quien nos harán esclavos y nos atormentarán. Y los papas en aquel tiempo le dixeron que sus dioses les habían prometido victoria 3 noches arreo, cuando les sacrificaban. Y entónces el Guatemuz medio enojado les dixo: Pues así quereis que sea, guardad mucho el maíz y bastimentos que tenemos, y muramos todos peleando, y desde aquí adelante ninguno sea osado a me demandar paces, sino yo le mataré. Y allí todos prometieron de pelear noches y días, y morir en la defensa de su ciudad. Pues ya esto acabado, tuvieron trato con los de Suchimilco y otros pueblos que les metiesen agua en canoas de noche, y abrieron otras fuentes en partes que tenian agua aunque salobre. Dexemos ya de hablar en este su concierto, y digamos de Cortés y de todos nosotros, que estuvimos 2 días sin entralles en su ciudad, esperando la respuesta. Y guando no nos catamos, vienen tantos esquadrones de guerreros mexicanos en todos 3 reales,
y nos dan tan recia guerra que como leones muy bravosos venian encontrar con nosotros que en todo su seso creyeron de llevarnos de vencida. Esto que digo fué por nuestra parte del real de Pedro de Alvarado, que en lo de Cortés y Sandoval tambien dixéron que les habian llegado sus reales, que no les podian defender, aunque mas les mataban y herian. Y guando peleaban, tocan la corneta de Guatemuz, y entónces habiamos de tener orden que no nos desbaratasen, porque ya he dicho otras veces que entónces se metian por las espadas y lanzas para nos echar mano, y como ya estábamos acostumbrados los rencuentros, puesto que cada dia herian y mataban de nosotros, teniamos con ellos pie con pie. Y desta manera pelearon 6 ó 7 días arreo, y nosotros les matábamos y heriamos muchos dellos. Y con todo esto no se les daba nada por morir. Acuérdome que decian: en qué se anda Malinche con nosotros cada dia demandándonos paces, que nuestros ídolos nos han prometido vitoria, y tenemos hartos bastimentos y agua, y a ninguno de vosotros hemos de dexar a vida, por eso no tornen a hablar sobre las paces, pues las palabras son para las mujeres y las armas para los hombres. Y diciendo esto se vienen a nosotros como perros dañados, y hablando y peleando todo era uno, y hasta que la noche nos despartia estábamos peleando. Y luego, como dicho tengo, al retraer con gran concierto, porque nos venian siguiendo grandes capitanías y esquadrones dellos, y echábamos a los amigos fuera de la calzada, porque ya habian venido muchos mas que de antes, y nos volviamos a nuestras chozas, y luego ir y velar todos juntos, y en la vela cenábamos nuestra mala ventura, como dicho tengo otras veces, y bien de madrugada alto a pelear, porque no nos daban mas espacio, y desta manera estuvimos muchos días. Nota: los combates que refiere el autor en este capítulo parece que fueron ya segun el nuevo orden de atacar a Temistitan, esto es, el de ganarla palmo a palmo y desolarla al mismo paso, y creo se dieron hasta fines de julio. Pueden fijarse estas fechas por las relaciones de Cortés, que desde ahora son más extensas, y dan como un diario del sitio. Del dia 25 dice: otro dia siguiente, que fue dia del apóstol Santiago, entramos en la ciudad por la orden que antes, y seguimos por la calle grande que iba a dar al mercado, y ganámosles una calle muy ancha de agua, en que ellos pensaban que tenian mucha seguridad, aunque se tardó gran rato, y fué peligrosa de ganar. Y en todo este dia no se pudo, como era muy ancha de acabar de cegar, por manera que los de a caballo pudiesen pasar de la otra parte. Y como estábamos todos a pie, y los indios veían que los caballos no habian pasado, vinieron de refresco sobre nosotros muchos de ellos muy lucidos, y como les fecimos rostro y teniamos muchos ballesteros, dieron la vuelta a sus albarradas y fuerzas que tenian, aunque fueron harto asaeteados. Y demas de esto, todos los españoles de a pie llevaban sus picas, las quales yo habia mandado facer despues que me desbarataron, que fue cosa muy provechosa. Aquel dia por los lados de una parte y de la otra de aquella calle principal, no se entendió sino en quemar y allanar casas, que era lástima cierto de lo ver, pero como no nos convenia hacer otra cosa, éranos forzado seguir aquella orden. Los de la ciudad, como vian tanto estrago, por esforzarse decian nuestros amigos que no ficiesen sino quemar y destruir, que ellos se las harian tornar a hacer de nuevo, porque si ellos eran vencedores, ya ellas sabian que habia de ser así, y si no, que las habian de hacer para nosotros, y de esto postrero plugo a Dios que salieron verdaderos, aunque ellos son los que las tornaron a hacer. Cortés, carta III. Aquí solo cuenta Cortés lo sucedido en su real, en los otros dos se hacia otro tanto. Fin de la nota. Y estando desta manera tuvimos otro combate, y es que se juntaban de 3 provincias que se dicen Matalcingo y Malinalco y otros pueblos que no se me acuerda de sus nombres, que estaban obra de 8 leguas de México, para venir sobre nosotros, y mientras estuviésemos batallando con los mexicanos, darnos en las espaldas y en nuestros reales, y que entónces saldrian los poderes mexicanos, y los unos por una parte y los otros por otra, tenian pensamiento de nos desbaratar,
y porque hubo otras pláticas, lo que sobre ello se hizo diré adelante. Capítulo CLIV. Capítulo 155 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Como fue Gonzalo de Sandoval contra las provincias que venian a ayudar a Guatemuz. Nota. El autor altera aquí el orden de los sucesos, y los que refiere en este capítulo de Sandoval, Tapia y licenciado Ayllon acontecieron algunos días antes. Cortés, carta tercera. Fin de la nota. Y para que esto se entienda bien, es menester volver algo atrás a decir desde que a Cortés desbarataron y se llevaron a sacrificar 60 y tantos soldados, y aun bien puedo decir 62, porque tantos fueron despues que bien se contaron. Y tambien he dicho que Guatemuz envió las cabezas de los caballos y caras que habian desollado, y pies y manos de nuestros soldados que habian sacrificado a muchos pueblos, y a Mataltzingo y a Malinalco, y les envió a hacer saber que ya habia muerto la mitad de nuestras gentes, y que les rogaba que para que nos acabasen de matar, que le viniesen a ayudar, y que darian guerra en nuestros reales de día y de noche, y que por fuerza habiamos de pelear con ellos por defenderse, y que guando estuviésemos peleando saldrian ellos de México y nos darian guerra por otra parte, de manera que nos vencerian y ternian que sacrificar muchos de nosotros a sus ídolos y harian hartazga con nuestros cuerpos. De tal manera se lo envió a decir que lo creyeron y tuvieron por cierto. Y demas de esto, en Mataltzingo tenia el Guatemuz muchos parientes por parte de la madre, y como vieron las caras y cabezas que dicho tengo y lo que les envió a decir, luego pusieron por la obra de se juntar con todos sus poderes que tenian y de venir en socorro de México y de su pariente Guatemuz, y venian ya de hecho contra nosotros. Y por el camino por donde pasaron estaban 3 pueblos y les comenzaron a dar guerra y robaron las estancias y robaron niños para sacrificar, los quales pueblos enviaron a se lo hacer saber a Cortés para que les enviase ayuda y socorro, y como lo supo, de presto mandó a Andres de Tapia y con 20 de caballo y 100 soldados y muchos amigos, les socorrió muy bien y les hizo retraer a sus pueblos con mucho daño que les hizo, y se volvió al real, de que Cortés tuvo mucho placer y contentamiento. Y despues de esto, en aquel instante, vinieron mensageros de los pueblos de Cuernabaca a demandar socorro, que los mismos de Mataltzingo, de Malinalco y otras provincias venian sobre ellos, y que enviase socorro. Y para ello envió a Gonzalo de Sandoval con 20 de caballo y 80 soldados, los mas sanos que habia en todos 3 reales, y muchos amigos. Y sabe Dios cuales quedábamos con gran riesgo de nuestras personas, porque todos los mas estábamos heridos muy malamente y no teniamos refrigerio ninguno. Y porque hay mucho que decir en lo que Sandoval hizo en el desbarate de los contrarios, se dexará de decir, mas de que se vino muy de presto por socorrer a su real, y trajo 2 principales de Mataltzingo consigo, y los dexó mas de paz que de guerra, y fue muy provechosa aquella entrada que hizo, lo uno por evitar que a nuestros amigos no se les hiciese ni recibiesen mas daño, y lo otro porque no viniesen a nuestros reales, como venian de hecho, y porque viese Guatemuz y sus capitanes que no tenian ya ayuda ni favor de aquellas provincias. Y tambien guando con ellos estábamos peleando nos decian que nos habian de matar con ayuda de Mataltzingo y de otras provincias, y que sus dioses se lo habian prometido así. Dexemos ya de decir de la ida y socorro que hizo Sandoval, y volvamos a decir que como Cortés envió a rogar a Guatemuz que viniese de paz, y que le perdonaria todo lo pasado, y le envió a decir que el rey nuestro señor le envió a decir ahora nuevamente que no le destruyese mas aquella ciudad y tierras, y que por esta causa los 5 días pasados no le habia dado guerra ni entrado batallando, y que mire que ya no tiene bastimentos ni agua y mas que las 2 partes de su ciudad por el suelo, y que de los socorros que esperaba de Mataltzingo, que se informe de aquellos 2 principales que entónces les envió,
y digan como les ha ido en su venida. Y le envió decir otras cosas de muchos ofrecimientos, que fueron con estos mensageros los dos indios de Matalcingo, y le dixéron lo que habia pasado, y no les quiso responder cosa ninguna, sino solamente les mandó que se volviesen sus pueblos, y luego les mandó salir de México. Dexemos los mensageros que luego salieron, y los mexicanos por tres partes con la mayor furia que hasta allí habiamos visto, y se vienen nosotros, y en todos tres reales nos dieron muy recia guerra. Y puesto que les heriamos y matábamos muchos dellos, paréceme que deseaban morir peleando, y entónces guando mas recios andaban con nosotros pie con pie peleando, nos decian: Tenitoz rey Castilla, tenitoz Ajaca, que quiere decir en su lengua: ¿qué dirá el rey de Castilla? ¿Qué dirá ahora? Y con estas palabras tirar vara y piedra y flecha que cubrian el suelo y calzada. Dexemos esto, que ya les íbamos ganando gran parte de la ciudad, y en ellos sentiamos que puesto que peleaban muy como varones, no se remudaban ya tantos esquadrones como solian, ni abrian zanjas ni calzadas. Mas otra cosa tenian muy cierta, que al tiempo que nos retraiamos nos venian siguiendo hasta nos echar mano, y tambien se nos habia acabado ya la pólvora en todos tres reales. Y en aquel instante habia venido a la villa rica un navío que era de una armada de un licenciado Lucas Vazquez de Aillon, que se perdió y desbarataron en las islas de la Florida, y el navío aportó aquel puerto, como dicho tengo, y venian en él ciertos soldados y pólvora y ballestas y otras cosas. Y el teniente que estaba en la villa rica, que se decia Rodrigo Rangel, que tenia en guarda Narvaez, envió luego Cortés pólvora y ballestas y soldados. Y volvamos nuestra conquista, por abreviar, que mandó y acordó Cortés con todos los demas capitanes y soldados. Nota: este acuerdo fue, a lo que creo probablemente, en el dia 1 de agosto, ó principios de este mes, ó últimos de julio de 1521. Fin de la nota. Que les entrásemos todo quanto pudiésemos hasta llegalles Tlatelulco, que es la plaza mayor, adonde estaban sus altos cues y adoratorios. Y Cortés por su parte y Sandoval por la suya, y nosotros por la nuestra, les íbamos ganando puentes y albarradas. Y Cortés les entró hasta una plazuela donde tenian otros adoratorios. En aquellos cues estaban unas vigas y en ellas muchas cabezas de nuestros soldados que habian muerto y desbaratado en las batallas pasadas, y tenian los cabellos y barbas muy crecidas, mas que guando eran vivos, y no lo habia yo creido si no lo viera desde 3 dias, que como fuimos ganando por nuestra parte dos aberturas y puente, tuvimos lugar de las ver, y yo conocí 3 soldados mis compañeros. Y guando las vimos de aquella manera, se nos saltaron las lágrimas de los ojos, y en aquella sazon se quedaron allí donde estaban, mas desde 12 dias se quitaron, y las pusimos aquellas y otras cabezas que tenian ofrecidas otros ídolos, y las enterramos en una iglesia que se dice ahora Los Mártires, que nosotros hicimos. Dexemos esto y digamos como fuimos batallando por la parte de Pedro de Alvarado, y llegamos al Tatelulco, y habia tantos mexicanos en guarda de sus ídolos y altos cues, y tenian tantas albarradas, que estuvimos bien 2 horas que no se lo pudimos tomar. Y como podian ya correr caballos, puesto que les hirieron los mas nos ayudaron muy bien y alancearon muchos mexicanos. Y como habia tantos contrarios en 3 partes, fuimos las 3 capitanías batallar con ellos, y la una capitanía que era de un Gutierre de Badajoz, mandó Pedro de Alvarado que subiese en el alto cu de Huichilobos, y peleó muy bien con los contrarios y muchos papas que en las casas de los adoratorios estaban, y de tal manera le daban guerra los contrarios que le hacian venir las gradas abaxo. Luego Pedro de Alvarado nos mandó que le fuésemos socorrer y dexásemos el combate en que estábamos, y yendo que íbamos, nos siguieron los esquadrones con quien peleábamos y todavía les subiamos sus gradas arriba. Aquí habia bien que decir en qué trabajo nos vimos los unos y los otros en ganalles aquellas fortalezas, que ya he dicho otras veces que eran muy altas. Y en aquellas batallas nos tornaron herir todos muy malamente, y todavía les pusimos fuego los ídolos y levantamos nuestras banderas y estuvimos batallando en lo llano,
despues de le haber puesto fuego hasta la noche que no nos podiamos valer con tanto guerrero. Dexemos de hablar en ello y digamos que como Cortés y sus capitanes vieron en aquella sazon desde sus barrios y calles en sus partes lejos del alto cu y las llamaradas en que el cu mayor se ardia y nuestras banderas encima, se holgó mucho y se quisieran hallar en él, mas no podian porque habia un quarto de legua de la una parte á la otra y tenian muchas puentes y aberturas de agua por ganar y por donde andaba le daban recia guerra y no podian entrar tan presto como quisieran en el cuerpo de la ciudad. Mas dende aquí á 4 días se juntó con nosotros, así Cortés como Sandoval, y podiamos ir desde un real á otro por las calles y casas derrocadas, y puentes y albarradas deshechas, y aberturas de agua todo ciego. Nota. Otro dia siguiente, dice Cortés, estando aderezando para tornar á entrar en la ciudad á las 9 horas del dia, vimos de nuestro real salir humo de 2 torres muy altas que estaban en el tatelulco ó mercado de la ciudad, que no podiamos pensar que fuese. Y como parescia que era mas que de sahumerios que acostumbraban los indios á hacer á sus ídolos, barruntamos que la gente de Pedro de Alvarado habia llegado allí, y aunque así era la verdad, no lo podiamos creer. Y cierto aquel dia Pedro de Alvarado y su gente lo hicieron valientemente, porque teniamos muchas puentes y albarradas de ganar, y siempre acudian á las defender toda la mas parte de la ciudad. Otro dia entramos luego por la mañana en la ciudad, y como no habia por ganar fasta llegar al mercado, sino una travesía de agua con su albarrada que estaba junto á la torrecilla que he dicho, comenzámosla á combatir, y un alferez y otros 2 ó 3 españoles echáronse al agua, y los de la ciudad desampararon luego el paso, y comenzóse á cegar y á aderezar para que pudiésemos pasar con los caballos, y estándose aderezando, llegó Pedro de Alvarado por la misma calle con 4 de á caballo, que fué sin comparacion el placer que hubo la gente de su real y del nuestro, porque era camino para dar muy breve conclusion en la guerra. Y Pedro de Alvarado dexaba recaudo de gente en las espaldas y lados, así para conservar lo ganado como para su defensa, y como luego se aderezó el paso, yo con algunos de á caballo me fui á ver el mercado y mandé á la gente de nuestro real que no pasase adelante de aquel paso. Y despues que anduvimos un rato paseándonos por la plaza, mirando los portales de ella, los quales por las azoteas estaban llenos de los enemigos, y como la plaza era muy grande y venian andar por ella los de caballo, no osaban llegar, y yo subí en aquella torre grande que está junto al mercado, y en ella tambien y en otras hallamos ofrecidas ante sus ídolos las cabezas de los cristianos que nos habian muerto y de los indios de Tlascaltecal nuestros amigos, entre quien siempre ha habido muy antigua y cruel enemistad. Y yo miré dende aquella torre lo que teniamos ganado de la ciudad, que sin duda de 8 partes teniamos ganado las 7, y viendo que tanto número de gente de los enemigos no era posible sufrirse en tanta angostura, mayormente que aquellas casas que les quedaban eran pequeñas y puestas cada una de ellas sobre sí en el agua, y sobre todo la grandísima hambre que entre ellos habia, y que por las calles hallábamos roidas las raíces y cortezas de los árboles, acordé de los dexar de combatir por algun dia y movelles algun partido por donde no pereciese tanta multitud de gente, que cierto me ponia en mucha lástima y dolor el daño que en ellos se hacia, y continuamente se les hacia acometer con la paz, y ellos decian que en ninguna manera se habian de dar, y que uno solo que quedase habia de morir peleando, y que todo lo que tenian no habiamos de haber ninguna cosa, y que lo habian de quemar y echar al agua, donde nunca pareciese, y yo por no dar mal por mal disimulaba en no les dar el combate. Cortés, carta III, fin de la nota. Y en este instante se iban retrayendo Guatemuz con todos sus guerreros en una parte de la ciudad dentro de la laguna, porque las casas y palacios en que vivia ya estaban por el suelo, y con todo esto no dexaban cada dia de salir a nos dar guerra, y al tiempo de retraer nos iban siguiendo muy mejor que de antes. Y viendo esto Cortés, que se pasaban muchos días y no venian de paz, ni tal pensamiento tenian, acordó con todos nuestros capitanes que les echásemos celadas, y fué desta manera que de todos 3 reales
se juntaron hasta 30 de caballo y 100 soldados, los mas sueltos y guerreros que conocia cortés, y envió llamar de todos 3 reales 1000 tlascaltecas, y nos metimos en unas casas grandes que habian sido de un señor de méxico, y esto fué muy de mañana, y cortés iba entrando con los demas de caballo que le quedaban y sus soldados y ballesteros y escopeteros por las calles y calzadas como solia. Y ya llegaba cortés una abertura y puente de agua, y entónces estaban peleando con los esquadrones de mexicanos que para ello estaban aparejados, y aun muchos mas que guatemuz enviaba para guardar la puente. Y como cortés vió que habia gran número de contrarios, hizo que se retraia y mandaba echar los amigos fuera de la calzada, porque creyesen que de hecho se iban retrayendo, y le iban siguiendo al principio poco poco, y guando vieron que de hecho hacia que iba huyendo, van tras él todos los poderes que en aquella calzada le daban guerra, y como cortés vió que habia pasado algo adelante de las casas adonde estaba la celada, tiraron 2 tiros juntos, que era señal de guando habiamos de salir de la celada, y salen los de caballo primero, y salimos todos los soldados y dimos en ellos placer. Pues luego volvió cortés con los suyos y nuestros amigos los tlascaltecas, e hicieron una gran matanza. Por manera que se hirieron y mataron muchos, y desde allí adelante no nos seguian al tiempo de retraer. Y tambien en el real de Pedro de Alvarado les echó una celada, mas no tan buena como esta, y en aquel dia no me hallé yo en nuestro real con Pedro de Alvarado, por causa que cortés me mandó que para la celada quedase con él. Dexemos esto y digamos como estábamos ya en el Tatelulco y cortés nos mandó que pasásemos todas las capitanías esta en él, y que allí velásemos por causa que veniamos mas de media legua desde el real batallar con los mexicanos, y estuvimos allí 3 dias sin hacer cosa que de contar sea, porque nos mandó que no les entrásemos mas en la ciudad, ni les derrocásemos mas casas, porque les quería tornar requerir con las paces, y en aquellos dias que allí estuvimos en el Tatelulco envió cortés Guatemuz, rogándole que se diese, y no hubiese miedo, y con grandes ofrecimientos que le prometía, que con su persona seria muy acatada y honrada dél, y que mandaria México y todas sus tierras y ciudades como solia. Y les envió bastimentos y regalos, que eran tortillas y gallinas y cerezas y tunas y caza, y que no tenian otra cosa. Y el Guatemuz entró en consejo con sus capitanes, y lo que le aconsejaron fué que dixese que quería paz, y que aguardarian 3 dias, y que al cabo de los 3 dias se verian el Guatemuz y cortés, y se darían los conciertos de las paces. Y en aquellos 3 dias ternian tiempo de aderezar puentes y abrir calzadas y adobar piedra y vara y flecha y hacer albarradas, y envió Guatemuz 4 mexicanos principales con aquella respuesta, y creiamos que eran verdaderas las paces, y cortés les mandó dar muy bien de comer y beber, y les tornó enviar Guatemuz, y con ellos les envió mas refresco como de antes, y el Guatemuz tornó enviar cortés otros mensageros, y con ellos 2 mantas ricas, y dixéron que Guatemuz vernia para guando estaba acordado. Y por no gastar mas razones sobre el caso, él nunca quiso venir, porque le aconsejaron que no creyese cortés, y poniéndole por delante el fin de su tio el gran Montezuma y sus parientes, y la destruccion de todo el linaje noble de los mexicanos, y que se dixese que estaba malo, y que saliesen todos de guerra, y que placeria sus dioses, que les daria vitoria contra nosotros, pues tantas veces se la habian prometido. Pues como estábamos aguardando al Guatemuz y no venia, vimos luego la burla que de nosotros hacia, y en aquel instante salian tantos batallones de mexicanos con sus divisas, y dan cortés tanta guerra, que no se podia valer. Y otro tanto fué por nuestra parte de nuestro real, pues en el de Sandoval lo mismo, y era de tal manera que parecia que entónces comenzaban de nuevo batallar. Y como estábamos algo descuidados, creyendo que estaban ya de paz, hirieron muchos de nuestros soldados, y 3 fueron heridos muy malamente, y el uno de ellos murió, y mataron 2 caballos, e hirieron otros mas. Y ellos no se fueron mucho alabando, que muy bien lo pagaron. Y como esto vido cortés, mandó que luego les tornásemos dar guerra, y les entrásemos en su ciudad la parte donde se habian recogido. Y como vieron que les íbamos ganando toda la ciudad, envió Guatemuz decir cortés que quería hablar con él desde una gran abertura de agua,
y habia de ser Cortés de la una parte y el Guatemuz de la otra, y señalaron el tiempo para otro dia de mañana. Y fué Cortés para hablar con él, y no quiso Guatemuz venir al puesto, sino envió muchos principales, los quales dixéron que su señor Guatemuz no osaba venir, por temor que guando estuviese hablando le tirarian escopetas y ballestas y le matarian. Entónces Cortés les prometió con juramento que no les enojaria en cosa ninguna, y no aprovechó, que no le creyeron. En aquella sazon dos principales de los que hablaban con Cortés sacaron de su fardalejo que traian tortillas y una pierna de gallina y cerezas y sentáronse muy de espacio comer, porque Cortés lo viese y entendiese que no tenian hambre. Y desde allí le envió decir Guatemuz que pues no quería venir, que no se le daba nada, y que presto les entraria en todas sus casas y vería si tenia maiz, quanto mas gallinas, y desta manera se estuvieron otros 4 ó 5 dias que no les dábamos guerra, y en este instante se salian de noche muchos pobres indios que no tenian que comer y se venian al real de Cortés y al nuestro como aburridos de hambre. Y guando aquello vió Cortés, mandó que en bueno ni en malo no les diésemos guerra, y que quizá se les mudaria la voluntad para venir de paz, y no venian. Y en el real de Cortés estaba un soldado que decia él mismo que él habia estado en Italia en compañía del gran capitan y se halló en la chirinola de Garayana y en otras grandes batallas, y decia muchas cosas de ingenios de la guerra y que haria un trabuco en el Tatelulco con el que en 2 dias que con él tirase la parte y casas de la ciudad adonde el Guatemuz se habia retraido, que les haria que luego se diesen de paz. Y tantas cosas dixo Cortés sobre ello, que luego puso en obra hacer el trabuco y truxeron piedra, cal y madera de la manera que él la demandó, y carpinteros y clavazon y todo lo perteneciente para hacer el trabuco, e hicieron 2 hondas de recias sogas y truxeron grandes piedras y mayores que botijas de arroba. Y ya que estaba armado el trabuco, segun y de la manera que el soldado dió la orden, y dixo que estaba bueno para tirar, y pusieron en la honda una piedra hechiza. Lo que con ella se hizo es que no pasó adelante del trabuco, porque fué por alto y luego cayó allí donde estaba armado. Y desque aquello vió Cortés, hubo mucho enojo del soldado que le dió la orden para que lo hiciese, y tenia pesar en sí mismo, porque él creido tenia que no era para en la guerra, ni para en cosa de afrenta, y no era mas de hablar, que se habia hallado de la manera que he dicho, y segun el mismo soldado decia, que se decia fulano de Sotelo, natural de Sevilla. Y luego Cortés mandó deshacer el trabuco. Dexemos desto y digamos que como vió que el trabuco era cosa de burla, acordó que con todos 12 bergantines fuese en ellos Gonzalo de Sandoval por capitan general y entrase en el rincon de la ciudad adonde se habia retraido Guatemuz, el qual estaba en parte que no podian entrar en sus palacios y casas sino por el agua. Y luego Sandoval apercibió todos los capitanes de los bergantines y lo que hizo diré adelante cómo y de qué manera pasó. Nota. El autor se ciñe demasiado en este capítulo, que abrazando lo que sucedió desde primeros de agosto es lo más interesante de este sitio. Supliremos su brevedad con lo que cuenta Cortés de los últimos alientos de un imperio y de una capital, cuya desolación se había hecho forzosa. Otro dia, después de asentado el trabuco, volvimos a la ciudad, y como ya había 3 ó 4 dias que no los combatiamos, hallamos las calles por donde íbamos llenas de mugeres y niños y otra gente miserable, que se morian de hambre y salian traspasados y flacos, que era la mayor lástima del mundo de los ver. Yo mandé nuestros amigos que no les ficiesen daño alguno, pero de la gente de guerra no salia ninguno adonde pudiese recibir daño, aunque los veíamos estar encima de sus azoteas cubiertos con sus mantas que usan y sin armas. Y fice este dia que se les requisiese con la paz y sus respuestas eran disimulaciones, y como lo mas del dia nos teniamos en esto, enviéles decir que les quería combatir, que ficiesen retraer toda su gente, sino que daria licencia para que nuestros amigos los matasen. Ellos dixeron que querian paz y yo les repliqué que yo no veía allí el señor con quien se habia de tratar, que venido, para lo qual le daria todo el seguro que quisiese, que hablariamos en la paz. Y como vimos que era burla
y que todos estaban apercibidos para pelear con nosotros, despues de se la haber muchas veces amonestado, por mas los estrechar y poner en la mas extrema necesidad, mandé Pedro de Alvarado que con toda su gente entrase por la parte de un gran barrio que los enemigos tenian, en que habria mas de 1000 casas, y yo por la otra parte entré pie con la gente de nuestro real, porque caballo no nos podiamos por allí aprovechar. Y fué tan recio el combate nuestro y de nuestros enemigos, que les ganamos todo aquel barrio, y fué tan grande la mortandad que se hizo en nuestros enemigos, que muertos y presos pasaron de 12,000 ánimas, con los quales osaban de tanta crueldad nuestros amigos, que por ninguna via ninguno daban la vida, aunque mas reprehendidos y castigados de nosotros eran. Otro dia siguiente tornamos la ciudad y mandé que no peleasen ni ficiesen mal los enemigos, y como ellos venian tanta multitud de gente sobre ellos y conoscian que los venian matar sus vasallos, y los que ellos solian mandar, y veian su extrema necesidad, y como no tenian donde estar sino sobre los cuerpos muertos de los suyos, con deseo de verse fuera de tanta desventura decian que por qué no los acabábamos ya de matar, y mucha priesa dixéron que me llamasen que me querian hablar. Y como todos los españoles deseaban que ya esta guerra se concluyese y habian lástima de tanto mal como se hacia, holgaron mucho pensando que los indios querian paz, y con mucho placer viniéronme llamar importunar que me llegase una albarrada donde estaban ciertos principales, porque querian hablar conmigo. Y aunque yo sabia que habia de aprovechar poco mi ida, determiné de ir, como quiera que bien sabia que en el no darse estaba solamente en el señor y otros 3 ó 4 principales de la ciudad, porque la otra gente muertos ó vivos deseaban ya verse fuera de allí. Y llegando la albarrada dixéronme que pues que ellos me tenian por hijo del sol, y el sol en tanta brevedad como era en un dia y una noche daba vuelta todo el mundo, que porque yo así brevemente no los acababa de matar y los quitaba de penar tanto, porque ya ellos tenian deseo de morir irse al cielo para sus ochilobus, que los estaba allá esperando para descansar, y este ídolo es el que mas en veneracion ellos tienen. Yo les respondí muchas cosas para los atraer que se diesen y ninguna cosa aprovechaba, aunque en todos veian mas muestras y señales de paz que jamas ningunos vencidos se mostraron, siendo nosotros con el ayuda de nuestro señor los vencedores. Puestos los enemigos en el último extremo como de lo dicho se puede colegir, para los quitar de su mal propósito, como era la determinacion que tenian de morir, hablé con una persona bien principal entre ellos que teniamos preso, al qual 2 ó 3 dias antes habia prendido un tio de don Fernando señor de Tesalco, peleando en la ciudad, y aunque estaba muy herido le dixe que si queria volver la ciudad, y él me respondió que sí, y como otro dia entramos en ella enviéle con ciertos españoles, los quales lo entregaron los de la ciudad, y este principal yo le habia fablado largamente para que fablase con el señor y con otros principales sobre la paz, y él prometió de facer sobre ello todo lo que pudiese. Los de la ciudad lo rescibieron con mucho acatamiento como persona principal, y como lo llevaron delante de Guatimucin su señor, y él le comenzó fablar sobre la paz, diz que luego lo mandó matar y sacrificar, y la respuesta que estábamos esperando nos dieron con venir con grandísimos alaridos, diciendo que no querian sino morir, y comienzan nos tirar varas, flechas y piedras, y pelear reciamente con nosotros, y tanto que nos mataron un caballo con un dalle que uno traia hecho de una espada de las nuestras, y al fin les costó caro, porque murieron muchos dellos, y así volvimos nuestros reales aquel dia. Otro dia tornamos entrar en la ciudad, y ya estaban los enemigos tales que de noche osaban quedar en ella de nuestros amigos infinitos dellos. Y llegados vista de los enemigos, no quisimos pelear con ellos, sino andarnos paseando por su ciudad, porque teniamos pensamiento que cada hora y cada rato se habian de salir nosotros. Y por los inclinar ello, yo me llegué cabalgando cabe una albarrada suya, que tenian bien fuerte, y llamé ciertos principales que estaban detras, los quales yo conoscia, y dixeles que pues que se veian tan perdidos y conoscian que si yo quisiese en una hora no quedaria ninguno dellos, que por qué no venia me hablar Guatimucin su señor,
que yo le prometia de no hacerle ningun mal y queriendo él y ellos venir de paz que serian de mí muy bien rescebidos y tratados y pasé con ellos otras razones con que los provoqué muchas lágrimas y llorando me respondieron que bien conoscian su yerro y perdicion y que ellos querian ir hablar su señor y me volverian presto con la respuesta y que yo no me fuese de allí ellos se fueron y volvieron dende un rato y dixéronme que porque ya era tarde su señor no habia venido pero que otro dia mediodia vernia en todo caso me hablar en la plaza del mercado y así nos fuimos nuestro real é yo mandé para otro dia que tuviesen aderezado allí en aquel quadrado alto que está en medio de la plaza para el señor y principales de la ciudad un estrado como ellos lo acostumbraban y que tambien les tuviesen aderezado de comer y así se puso por obra otro dia de mañana fuimos la ciudad y yo avisé la gente que estuviese apercebida para que si los de la ciudad cometiesen alguna traicion no nos tomasen descuidados y Pedro de Alvarado que estaba allí le avisé de lo mismo y como llegamos el mercado yo envié decir y hacer saber guatimacin como le estaba esperando el qual segun paresció acordó de no venir y envióme 5 de aquellos señores principales de la ciudad cuyos nombres porque no hacen mucho el caso no digo aquí los quales llegados dixéron que su señor me enviaba rogar por ellos que le perdonase porque no venia que tenia mucho miedo de parescer ante mí y tambien estaba malo y que ellos estaban allí que viese lo que mandaba que ellos lo harian y aunque el señor no vino holgamos mucho que aquellos principales viniesen porque parescia que era camino de dar presto conclusion todo el negocio yo los rescibí con semblante alegre y mandéles dar luego de comer y de beber en lo qual mostraron bien el deseo y necesidad de que ello tenian despues de haber comido dixeles que hablasen su señor y que no tuviese temor ninguno y que le prometia que aunque mí viniese que no le seria hecho enojo alguno ni seria detenido porque sin su presencia en ninguna cosa se podia dar buen asiento ni concierto y mandéles dar algunas cosas de refresco que le llevasen para comer y prometiéronme de hacer en el caso todo lo que pudiesen y así se fueron y dende 2 horas volvieron y trajeronme unas mantas de algodon buenas de las que ellos usaban y dixéronme que en ninguna manera guatimucin su señor vernia ni quería venir y que era excusado hablar en ello y yo les torné repetir que no sabia la causa porque él se rezalaba venir ante mí pues veia que ellos que yo sabia que habian sido los causadores principales de la guerra y que la habian sustentado les hacia buen tratamiento que los dexaba ir y venir seguramente sin rescibir enojo alguno que les rogaba que le tornasen fablar y mirasen mucho en esto de su venida pues él le convenia y yo lo hacia por su provecho y ellos respondieron que así lo harian y que otro dia me volverian con la respuesta y así se fueron ellos y tambien nosotros nuestros reales otro dia bien de mañana aquellos principales vinieron nuestro real y dixéronme que me fuese la plaza del mercado de la ciudad porque su señor me quería ir hablar allí y yo creyendo que fuera así cabalgué y tomamos nuestro camino y estúvele esperando donde quedaba concertado mas de 3 horas 4 y nunca quiso venir ni parescer ante mí y como yo vi la burla y que era ya tarde y que ni los otros mensageros ni el señor venian envié llamar los indios nuestros amigos que habian quedado la entrada de la ciudad casi una legua de donde estábamos los quales yo habia mandado que no pasasen de allí porque los de la ciudad me habian pedido que para hablar en las paces no estuviese ninguno de ellos dentro y ellos no se tardaron ni tampoco los del real de Pedro de Alvarado y como llegaron comenzamos combatir unas albarradas y calles de agua que tenian que ya no les quedaba otra mayor fuerza y entrámosles así nosotros como nuestros amigos todo lo que quisimos y al tiempo que yo salí del real habia proveído que Gonzalo de Sandoval entrase con los bergantines por la otra parte de las casas en que los indios estaban fuertes por manera que los tuviésemos cercados y que no los combatiese fasta que viese que nosotros combatiamos por manera que por estar así cercados y apretados no tenian paso por donde andar sino por encima de los muertos y por las azoteas que les quedaban y esta causa
ni tenian ni hallaban flechas ni varas ni piedras con que nos ofender y andaban con nosotros nuestros amigos espada y rodela y era tanta la mortandad que en ellos se fizo por la mar y por la tierra que aquel dia se matron y prendieron mas de 40,000 ánimas y era tanta la grita y lloro de los niños y mugeres que no habia persona quien no quebrantase el corazon y ya nosotros teniamos mas que hacer en estorbar nuestros amigos que no matasen ni ficiesen tanta crueldad que no en pelear con los indios la qual crueldad nunca en generacion tan recia se vió ni tan fuera de toda orden de naturaleza como en los naturales de estas partes nuestros amigos vieron este dia muy gran despojo el qual en ninguna manera los podiamos resistir porque nosotros éramos obra de 900 españoles y ellos mas de 150,000 hombres y ningun recaudo ni diligencia bastaba para los estorbar que no robasen aunque de nuestra parte se hacia todo lo posible y una de las cosas porque los dias antes yo rehusaba de no venir en tanta rotura con los de la ciudad era porque tomándolos por fuerza habian de echar lo que tuviesen en el agua y ya que no lo ficiesen nuestros amigos habian de robar todo lo mas que hallasen y esta causa temia que se abria para vuestra magestad poca parte de la mucha riqueza que en esta ciudad habia y segun la que yo antes para vuestra alteza tenia y porque ya era tarde y no podiamos sufrir el mal olor de los muertos que habia de muchos dias por aquellas calles que era la cosa del mundo mas pestilencial nos fuimos nuestros reales y aquella tarde dexé concertado que para otro dia siguiente que habiamos de volver entrar se aparejasen 3 tiros gruesos que teniamos para llevallos la ciudad porque yo temia que como estaban los enemigos tan juntos y que no tenian por donde se rodear queriéndoles entrar por fuerza sin pelear podrian entre sí ahogar los españoles y quería dende acá hacelles con los tiros algun daño porque saliesen de allí para nosotros y al alguacil mayor mandé que asimismo para otro dia que estuviese apercibido para entrar con los bergantines por un lago de agua grande que se hacia entre unas casas adonde estaban todas las canoas de la ciudad recogidas y ya tenian tan pocas casas donde poder estar que el señor de la ciudad andaba metido en una canoa con ciertos principales que no sabian qué hacer de sí y de esta manera quedó concertado que habiamos de entrar otro dia por la mañana siendo ya de dia hice apercebir toda la gente y llevar los tiros gruesos y el dia antes habia mandado Pedro de Alvarado que me esperase en la plaza del mercado y no diese combate fasta que yo llegase y estando ya todos juntos y los bergantines apercibidos todos por detras de las casas del agua donde estaban los enemigos mandé que en oyendo soltar una escopeta que entrasen por una poca parte que estaba por ganar y echasen los enemigos al agua hacia donde los bergantines habian de estar punto y avíseles mucho que mirasen por guatimucin y trabajasen de lo tomar vida porque en aquel punto cesaria la guerra y yo me subí encima de una azotea y antes del combate hablé con algunos de aquellos principales de la ciudad que conoscia y les dixe que era la causa porque su señor no quería venir que pues se veian en tanto extremo que no diesen causa que todos pereciesen y que lo llamasen y no hubiesen ningun temor y dos de aquellos principales paresció que lo iban llamar y dende poco volvió con ellos uno de los mas principales de todos ellos que se llaman ciguacoacin y era el capitan y gobernador de todos ellos y por su consejo se seguian todas las cosas de la guerra y yo le mostré buena voluntad porque se asegurase y no tuviese temor y al fin me dixo que en ninguna manera el señor vernia ante mí y antes quería por allá morir y que él le pesaba mucho desto que hiciese yo lo que quisiese y como vi en esto su determinacion yo le dixe que se volviese los suyos y que él y ellos se aparejasen porque los quería combatir y acabar de matar y así se fué y como en estos conciertos se pasaron mas de 5 horas y los de la ciudad estaban todos encima de los muertos y otros en el agua y otros andaban nadando y otros ahogándose en aquel lago donde estaban las canoas que era grande era tanta la pena que tenian que no bastaba juicio pensar como lo podian sufrir y no hacian sino salirse infinito número de hombres y mugeres y niños hacia nosotros y por darse priesa al salir unos otros se echaban el agua
y se ahogaban entre aquella multitud de muertos que segun paresció del agua salada que bebian y de la hambre y mal olor habian dado tanta mortandad en ellos que murieron mas de 50,000 ánimas, los cuerpos de los quales porque nosotros no alcanzásemos su necesidad ni los echaban el agua porque los bergantines no topasen con ellos ni los echaban fuera de su conversacion porque nosotros por la ciudad no los viésemos y así por aquellas calles en que estaban hallamos los montones de los muertos que no habia persona que en otra cosa pudiese poner los pies y como la gente de la ciudad se salia nosotros yo habia proveido que por todas las calles estuviesen españoles para estorbar que nuestros amigos no matasen aquellos tristes que salian que eran sin cuento y tambien dixe todos los capitanes de nuestros amigos que en ninguna manera consintiesen matar los que salian y no se pudo tanto estorbar como eran tantos que aquel dia no mataron y sacrificron mas de 15,000 ánimas y en esto todavía los principales y gentes de guerra de la ciudad se estaban arrinconados y en algunas azoteas y casas y en el agua donde ni les aprovechaba disimulacion ni otra cosa porque no viésemos su perdicion y su flaqueza muy la clara viendo que se venia la tarde y que no se querian dar fice asestar los 2 tiros gruesos hacia ellos para ver si se darian porque mas daño rescebieran en dar licencia nuestros amigos que les entraran que no de los tiros los quales ficieron algun daño y como esto tampoco aprovechaba mandé soltar la escopeta y en soltándola luego fué tomado aquel rincon que tenian y echados el agua los que en él estaban otros que quedaban sin pelear se rindieron y los bergantines entraron de golpe por aquel lago y rompieron por medio de la flota de las canoas y la gente de guerra que en ellas estaba ya no osaban pelear y plugo dios que un capitan de un bergantin que se dice garci holguin llegó en pos de una canoa en la qual le paresció que iba gente de manera y como llevaba 2 ó 3 ballesteros en la proa del bergantin é iban encarando en los de la canoa ficiéronle señal que estaban allí el señor que no tirasen y saltaron de presto y prendiéronle él y aquel ciguacoacin y aquel señor de tacuba y otros principales que con él estaban y luego el dicho capitan garci holguin me truxo allí la azotea donde estaba que era junto al lago al señor de la ciudad y los otros principales presos el qual como le fice sentar no mostrándole riguridad ninguna llegóse mí y dixome en su lengua que ya él habia fecho todo lo que de su parte era obligado para defenderse sí y los suyos fasta venir en aquel estado que agora ficiese de él lo que yo quisiese y puso la mano en un puñal que yo tenia diciéndome que le diese de puñaladas y lo matase é yo le animé y le dixe que no tuviese temor ninguno y así preso este señor luego en este punto cesó la guerra. Cortés carta iii fin de la nota fin del capítulo clv